Bien, jóvenes, después de haber analizado la clasificación de los ángulos con respecto a todos los lineamientos correspondientes, ahora vamos a resolver algunos ejercicios de aplicación que relaciona a esta clasificación. ¿Correcto? Muy bien. Bien, vamos entonces con la gráfica. Dice, quiero hallar el valor de x si OB es bisectriz. Si OB es bisectriz del ángulo AOC. Muy bien, esa es la parte teórica que nos da el problema. Nos representa una gráfica y de ahí vamos a encontrar el valor de x. Bien, vamos entonces a analizar cada punto para poder interpretar. X, aquí está x como una incógnita. Dice que OB es bisectriz de AOC. Ya sabemos que es el rol de la bisectriz. La bisectriz es un rayo que corta el ángulo en dos partes iguales. Pero ¿quién es el ángulo? El ángulo es todo esto. Ahí está, este es el ángulo, AOC. Entonces, ¿qué hace la bisectriz? Es el rayo que va a dividir al ángulo en dos partes iguales. Entonces significa que este ángulo va a ser igual a esta parte. Pero como no lo conozco, pero representa la equivalencia, la congruencia, la igualdad, entonces aquí también esta parte sería 2x menos 5 grados. Ahora sí, ya tengo entonces la medida de todos los ángulos correspondientes. Ahora, de acuerdo a la clasificación, ¿qué tipo de ángulo representa estos ángulos consecutivos? Muy bien, es un ángulo llano. Un ángulo llano, exactamente cuánto mide, 180 grados. Entonces, tomando la suma de todos los ángulos correspondientes, 2x menos 5, sumado con 2x menos 5 nuevamente, sumado con 46, este es igual a 180 grados. Que tenemos una ecuación sencilla de resolver. 2x más 2x tendría 4x, menos 5 es menos 10, sería menos 10, más 46 equivalente a 180, 4x, 46 menos 10 es 36, igual a 180, ya sabemos, 36 que está sumando, pasa a dividir, sería 4x igual a 180 menos 36, 4x sería 144, por lo tanto x es igual a 144, lo dividimos entre 4. Bien, vamos, 144 entre 4 es igual a 3, por 4, 12, 24 entre 4 es igual a 6. Por lo tanto, el valor de x representa 36 grados. Y ese es el resultado de la operación correspondiente. Bien, vamos ahora a resolver el segundo ejercicio. Aquí nos hacen recordar acerca del suplemento y el complemento de un ángulo. Sabemos entonces que el suplemento de un ángulo representa 180 menos ángulo y el complemento de un ángulo es 90 menos ángulo. Bien, entonces, si nosotros representamos el complemento de un ángulo es 90 menos el ángulo, y si representamos el suplemento de un ángulo vendría a ser 180 menos ángulo. Esa es la representación simbólica que tiene el complemento y el suplemento de un ángulo. Pero si yo expreso complemento del suplemento de un ángulo, entonces ahí estoy relacionando dos veces. Y la situación de desarrollo es de derecha a izquierda. En ese caso, ¿qué va primero? Complemento y después va suplemento. Entonces, complemento 90 menos el ángulo y suplemento 180 menos el ángulo. Y ahí estoy relacionando el complemento y el suplemento de esa operación correspondiente. Bien, esa es una observación para nuestro problema, así que vayamos a la solución del problema, chicos, ¿correcto? Ya, muy bien. A ver, vamos a textualizar el problema, vamos a textualizarlo, analizando cada punto. A ver, dice, si el suplemento del complemento de la medida de un ángulo es igual al triple de dicho ángulo, calcula la medida de dicho ángulo. Ah, ya. Entonces, todo el contexto del problema me habla de la medida de un ángulo. Entonces, sea X el ángulo. Es el ángulo que no conozco. Entonces, en la textualización del problema vamos a encontrar el valor de la incógnita. Bien, a ver, empezamos. Si el suplemento del complemento de la medida de un ángulo,
ahí está, es igual al triple de dicho ángulo, calcular la medida de dicho ángulo. Bien, como les dije, aquí está la representación del suplemento y complemento del ángulo, que es el triple del ángulo. Bien, ya les dije, es de izquierda a derecha. Suplemento, 180 menos el ángulo, y el complemento es 90 menos el ángulo, equivalente a ¿cuánto? A 3x. Muy bien, ahí tenemos 180 grados. Cuando hay un negativo delante de un paréntesis, los dos cambian de signo. Menos 90 más x igual a 3x. Bien, 180 menos 90 representa 90 igual a 3x. Y aquí que está sumando, chicos, muy bien, pasa restando. Entonces esa diferencia de la operación representa 2x por ecuación, 2 que está multiplicando, pasaría a dividir 90 dividido entre 2, es el valor de x, por lo tanto x representa ¿cuánto? 45. Significa entonces que 45 es el valor del contexto de ese problema. Bien, chicos, ahora entonces vamos a la resolución del ejercicio número 3. Nuevamente es otra gráfica, pero con los lineamientos en la clasificación de los ángulos que ya hemos analizado en la parte teórica. Veamos, ahí dice, calcular x de la gráfica. Bien, tenemos una gráfica donde, de acuerdo a la clasificación de los ángulos, ya sabemos la posición que toma cada uno de ellos. Si observamos, aquí encontramos el valor de x, ya, x, pero sabemos entonces que esa x está en una intersección de dos, ¿quién? De dos ángulos llanos o de dos rectas. Y cuando yo trajo dos rectas, estas son rectas opuestas por el vértice. Significa entonces que también el ángulo que se encuentra aquí es igual al valor de x. Entonces, ¿qué hemos analizado ahí en la identificación? Son ángulos opuestos por el vértice. Y si son ángulos opuestos por el vértice, entonces lo que mide x es igual a lo que mide 6 alfa. Ya está. Entonces, para saber el valor de x, solamente debo hallar el valor de alfa. Muy bien. Aquí tenemos entonces este ángulo, y esta parte de aquí representa un ángulo llano. Un ángulo llano mide 180, pero a la vez el ángulo de aquí es 90. Entonces, si este es 90, significa que este ángulo de aquí también representa un ángulo de 90 grados por ser un ángulo recto. Entonces tenemos dos formas de hallar el valor. Que todo esto con 90 sea 180, o simplemente que esta suma es igual a 90. Bien, vamos con lo más sencillo. Aquí vamos a subir la pizarra y representamos 6 alfa más 9 alfa. 6 alfa más 9 alfa es igual a ¿cuánto? A 90 grados. Bien, chicos, 6 más 9 representa 15 alfa igual a 90. 15 que multiplica, pasa a dividir 90 entre 15. 90 entre 15, ¿cuánto es? 6 grados. Entonces 6 representa el valor de alfa. Y si alfa vale 6, entonces aquí lo voy a representar. Por lo tanto, el valor de x sería 6 por 6, 36. Y esto es la respuesta. Por lo tanto, hemos visto que hemos tenido un ángulo recto, un ángulo llano y ángulos opuestos por el vértice. Entonces, de esa manera relacionamos toda la clasificación de los ángulos ejecutando entonces los datos correspondientes. Bien, jóvenes, observando entonces los procedimientos para poder hallar dos rectas paralelas intersectadas por una secante y los lineamientos y clasificación de cada uno de los 8 ángulos correspondientes. Ahora, a través de ese análisis vamos a resolver algunos ejercicios que relaciona entonces a rectas paralelas intersectadas por una secante. En esta oportunidad tenemos un primer ejercicio a través de la gráfica y vamos a observar. Dice hallar beta
hallar beta si la recta L1 es paralela con la recta L2. Muy bien, entonces aquí está la incógnita, tenemos que hallar beta, ¿correcto? Y veamos. A ver, ¿dónde se encuentra beta? Beta se encuentra en esta recta paralela. Entonces sabemos que por la posición que toman los tres ángulos, este es un ángulo llano. Correcto, es un ángulo llano, un ángulo que mide 180. Entonces, de acuerdo al dato, 2m sumado con 5, sumado con 50 y sumado con beta, entonces es equivalente a 180 grados por ser un ángulo llano. Bien, entonces para saber el valor de beta debemos encontrar el valor de m. Bien, en ese caso, chicos, observen como L1 es paralela a L2 y de acuerdo a la clasificación de las rectas paralelas en los 8 ángulos, estos de aquí vienen a ser ángulos correspondientes. Son ángulos correspondientes. Entonces los ángulos correspondientes, ¿qué son? Los ángulos correspondientes son iguales. Entonces, si son iguales, ¿qué sería la condición? La condición sería que el ángulo 2m sumado con 5 es equivalente a ¿cuánto? A m más 30. Entonces, haciendo la ecuación, 2m restando m sería igual a 30, más 5 represento menos 5, 2m menos m represento m, y esa diferencia es 25 grados. Entonces el valor de m es 25, y si m es 25, vamos aquí, sería 2 por 25 más 5 más 50 más beta equivalente a 180. Por lo tanto, aquí tendríamos 50 más 55 más beta equivalente a 180, sumando esos dos valores sería 105 más beta igual a 180, por lo tanto beta es igual a 180 menos 105, y esa representación vendría a ser 75, y 75 tenemos aquí como respuesta, y esa es la solución a este problema donde estamos relacionando dos rectas paralelas intersectadas por una secante. Bien, jóvenes, ahora para resolver un segundo caso de rectas paralelas intersecadas por una secante y los lineamientos y las características o propiedades que puede tener, entonces vamos a analizar la figura y damos la solución determinada. Bien, dice, calcular el valor de x, aquí se encuentra x, miren, entonces x, si L1 es paralela a L2. Ya, en este caso, nuestra gráfica tiene la forma de quién, de un diente de quién, de serrucho. Entonces ya sabemos cómo representamos la parte del serrucho. Aquí están las alternativas, debemos llegar a eso. Entonces la solución al problema, la solución es nuevamente dibujar la representación gráfica para poder complementar los datos. Bien, chicos, vamos con el primer dato. Bien, aquí está x, correcto. Si ustedes observan, está por dos secantes, y la dos secante, entonces este es un ángulo opuesto por el vértice. Entonces si este es opuesto por el vértice, si aquí mide x, aquí también representa x, es lo mismo. Eso es dos ángulos opuestos por el vértice. Muy bien, ahora yo tengo ya la forma del serrucho. Miren ustedes aquí, serrucho. Ahí está, para aplicar el método del serrucho. El método del serrucho significa dos dientes. Entonces lo que me falta, esta parte de aquí del ángulo. La parte izquierda es 4x y no conozco este valor, pero sé que este ángulo es un ángulo llano que mide 180. Y si aquí es 4x, entonces lo que falta sería 180 menos 4x. Ahora sí, entonces ya tengo la parte del método de serrucho. Entonces x sumado con 180 menos 4x es equivalente a ¿cuánto? A 150 grados, de acuerdo a la propiedad. Entonces
180 viene aquí, 180, y 4x menos 4x jóvenes es menos 3x igual 150. Trasladamos el x negativo hacia el otro lado y el 150 al lado izquierdo, obtendríamos 150 menos 180 igual a 3x, ahí está el valor. Esa diferencia, ¿cuánto representa? 30 la diferencia igual a 3x, y 3 que multiplica, divide, 30 entre 3 representa 10. Entonces el valor de x vale 10 en la figura. Significa entonces que esto es una respuesta del desarrollo correspondiente. Jóvenes, para finalizar ahora estos casos de rectas paralelas intersectada por una secante, vamos a resolver el último ejercicio. En este caso, igual manera, dice calcular el valor de x si L1 es paralela a L2. Bien, entonces, si tenemos la gráfica correspondiente, vamos a realizar la misma gráfica para darle solución, para la solución y poder complementar los datos dados. Ya. Como esto es una secante y también es otra secante, lo representamos por S1 y por S2. La secante en dos rectas paralelas determina que esto de aquí, que son ángulos conjugados internos. Se llaman ángulos conjugados internos. En ese caso entonces estos ángulos sumados me da 180. De igual manera, si ustedes observan, en la segunda recta secante también son ángulos conjugados internos. Significa entonces que aquí también representa 180 grados. Entonces, si lo tomamos por parte, la primera secante, entonces 4 tita más 8 tita es igual a 180, y en el otro x sumado con 10 tita representa también 180. En esas dos igualdades, en la primera voy a encontrar el valor de tita para reemplazar los chicos y saber cuánto representa el valor de x. Entonces acá tendríamos 12 tita igual a 180, tita es igual a 180 entre 12, bien jóvenes, 180 entre 12, muy bien, representa ¿cuánto? Representa 15, entonces el valor de tita es 15. Bien, vamos a diferenciar aquí, como teta vale 15, sería x más 10 por el valor de tita, que vale 15, igual a 180, x, ese producto de factores es 150 grados, equivalente a 180, y por una ecuación sencilla, 150 que está sumando va restando, entonces x equivale ¿cuánto? Equivale a 30. Entonces 30 es la respuesta de x en esta gráfica dada. Entonces ahí entonces hemos visto tres casos de rectas paralelas intersectadas por una secante, analizando todas las propiedades correspondientes.